Revelado, el inspirador momento en que un niño pobre expone el oculto poder del coraje conmovedor. Mateo, un niño de 10 años, camina por las polvorientas calles de su pequeño pueblo. Sus pasos son ligeros, pero su corazón late con fuerza en una mezcla de miedo y determinación. La noticia del cierre de la escuela se abatió sobre él como una tormenta oscura. No solo era un espacio de aprendizaje, era un refugio donde sus sueños podían volar. Ahora, esos sueños se retuercen en su interior, atormentados por la sombra de la pobreza que envuelve a su familia. La chispa de valentía que ha heredado de su abuela, Rosa, palidece ante la dura realidad. Cada tarde, Rosa le ha contado historias de luchas que desafían la adversidad. Recuerda cómo enfrentó a la vida, nunca cediendo ante las dificultades. Ahora, cuando el mundo a su alrededor parece desmoronarse, Mateo siente que debe honrar su legado. Sin embargo, la presión se siente pesada. Las dudas se deslizan en su mente como serpientes. ¿Qué puede hacer un niño como él? ¿Le escucharán? En su interior, el dilema lo atormenta. Por un lado, está el deseo ardiente de luchar, por otro, el miedo paralizante a fracasar. La idea de enfrentarse a los adultos, al sistema que ha olvidado a su pueblo, lo aterra. Su voz, tan pequeña en un mundo tan grande, lucha por hacerse escuchar. Da un paso más cerca de la comunidad a su alrededor y discurre entre esos rostros cansados que reflejan su propia desesperación. ¿Cómo puede pedirles que crean en él? Su comunidad, marcada por años de sufrimiento, ya se ha resignado a los límites invisibles que les impone la pobreza. Mientras su mente gira, comienza a planear su presentación. Cada palabra que ensaya lo llena de esperanza, pero también de ansiedad. Los nervios se agravan cada vez que imagina a don Emilio en los bancos de su clase, con su mirada expectante y esa fe inquebrantable que ha depositado en él. ¿Y si no están interesados? Su pecho se aprieta al darse cuenta de que podría estar decepcionando a su maestro, a su abuela, a sí mismo. Con cada idea que surge en su mente, también surgen más dudas. ¿Él, un niño cualquiera, puede marcar la diferencia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de su presentación se aproxima, y la presión se hace insoportable. Cada día que pasa, el peso de las expectativas, las miradas, el futuro que tanto anhela se cierne sobre él como una nube oscura. En la plaza, donde la ambición de un niño se medirá contra un sistema indiferente, el sudor frío recorre su frente. Siente como su interior se agita en una encrucijada. ¿Será suficiente su valentía? ¿Logrará que su voz resuene entre los corazones adormecidos de su comunidad? La angustia le hace apretar los puños, mientras un susurro se asoma en su mente: si no lo intentas, nunca lo sabrás. Con la memoria de su abuela palpitando en cada latido, se enfrenta a su destino, sin saber que todo está a punto de cambiar. Mateo se despierta antes de que el sol apenas ilumine su habitación. El silencio que lo rodea es interrumpido solo por el canto de algunos pájaros. Sin embargo, su mente está lejos de estar en calma. Las palabras ensayadas fluyen y se entrelazan, mezclando la fe y la ansiedad en una batalla interna. Se sienta en el borde de la cama y respira profundamente, contemplando el camino que lo llevará a la plaza del pueblo. Hoy es el día en que hará escuchar su voz. Mientras se prepara, mira al espejo. Un niño de 10 años con ojos repletos de incertidumbre lo observa en el reflejo. Pero en el fondo, algo más brilla, una chispa de determinación. Mateo se repite a sí mismo que está haciendo esto no solo por él, sino también por sus compañeros, quienes han enfrentado la misma angustia y frustración. La idea de ser el portador de sus sueños lo motiva a avanzar a pesar del peso que siente en su pecho. En el camino hacia la plaza, el miedo intenta apoderarse de él. Se preguntan si las palabras que ha preparado serán suficientes. Se siente pequeño ante la vastedad de las expectativas que ha impuesto sobre sus propios hombros. Con cada paso que da, recuerda las historias de su abuela, Rosa. Ella siempre le decía que la valentía no es la ausencia de miedo,
sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Decidido, aprieta su lápiz con fuerza, es su única herramienta, su voz en forma de palabras demarcadas sobre el papel. Al llegar, ve a los adultos reunidos, sus rostros apagados por las preocupaciones diarias. Mateo se detiene un momento, percibiendo la apatía en el aire. ¿Cómo puede cambiar eso? Su mano tiembla ligeramente al sostener el papel con su discurso, pero el deseo de hacer una diferencia pesa más que el temor. Se acerca con determinación cuando don Emilio lo llama, su sonrisa una mezcla de aliento y expectativa. Con el corazón en la garganta y las palmas sudorosas, se enfrenta a la multitud. Unos pocos murmullos invaden la plaza, pero logra establecer contacto visual con algunos rostros familiares. En ese instante, siente como si el mundo se detuviera y comienza a hablar. Las palabras fluyen, cada una cargada de sinceridad y la esperanza de un niño que se niega a rendirse. Su voz, aún pequeña, desafía el silencio que lo rodea. Sin embargo, a medida que avanza en su discurso, los desafortunados comentarios comienzan a surgir. ¿Qué puede saber un niño? Esto es una pérdida de tiempo. La crítica se torna un eco intimidante, arremetiendo directamente contra su confianza. Mateo siente como el miedo vuelve a desgarrar su interior, un tornado de dudas que amenazan con aplastarlo. Es entonces cuando, en un momento de desesperación, recuerda lo que Rosa siempre le decía: no llores ante la adversidad, confía en ti mismo. Se detiene y respira hondo, dejando que el eco de sus miedos se disipe. Se siente impulsado por algo más poderoso, un propósito renovado. Los murmullos se convierten en un murmullo lejano mientras vuelve a enfocar su mente. Con la mirada firme, decide que no se rendirá. Algunas palabras lo fluyen con más fuerza, elevando su voz por encima del ruido. Esta vez se siente más fuerte, está hablando desde el corazón, desde sus entrañas. Su presentación no solo es un acto de valentía, sino un grito de resistencia. Cada oración que pronuncia se siente como un ladrillo en la construcción de un futuro que desea para todos, incluso para aquellos que dudan de él. Cuando termina con una promesa de que nunca se rendirá, el silencio inunda la plaza. Algo ha cambiado. Mientras la multitud comienza a murmurar entre sí, hay un destello de reacción en algunos rostros. En ese momento, Mateo se da cuenta de que está poniendo la primera piedra en la construcción de su camino hacia la transformación. Pero al mismo tiempo, queda atrapado en una nueva batalla interna. El éxito inicial parece alcanzable, pero está lejos de desvanecerse. ¿Podrá sostener esta nueva voz que ha descubierto? ¿O sucumbirá nuevamente al temor de ser ignorado? Una nueva tensión comienza a crecer en su pecho. Este no es solo el inicio de su viaje, sino solo el preámbulo de lo que está por venir. Mientras las dudas vuelven a la superficie, la voz de Rosa resuena en su mente, la verdadera lucha apenas comienza. Con una combinación de esperanza y desasosiego, se pregunta si su acto de valentía será suficiente para enfrentar lo que está asociado con estar en el centro del cambio que anhela. Mateo abandona la plaza con una sensación agridulce. Aunque ha desafiado sus propios miedos y se ha hecho escuchar, una insidiosa incertidumbre amenaza con arruinar su triunfo. Camina camino a casa, sintiendo el crujido de la tierra bajo sus pies como un recordatorio constante de su actual fragilidad. Las palabras de apoyo que flotan en su mente son rápidamente seguidas por los ecos de la crítica que todavía resuena en su interior. A medida que avanza, el susurro de la autoestima comienza a desvanecerse. Pronto se siente perdido entre los fragmentos de optimismo que ha logrado construir. ¿Y si su discurso fue solo una chispa efímera, un destello que se desvanecería ante la dura realidad de la vida que lo rodea? Hace falta más que valentía para transformar palabras en acción. Al llegar a casa, se sienta en el viejo banco de madera en el patio, la luz del sol se filtra a través de las hojas de un árbol cercano. En su mente, revive cada instante de su discurso, las miradas escépticas, las dudas de los adultos y, sobre todo, la sorpresa de algunas sonrisas entre la multitud. ¿Cómo pudo hacer que algunos lo miraran con un atisbo de esperanza? Esa era su mayor victoria. Era el primer paso, pero uno que dejaba un peso en sus pequeños hombros. Mientras observa las hojas meciéndose, comienza a cuestionarse. ¿Qué habilidades le faltan para consolidar su voz? Un pensativo vacío se asienta en su pecho mientras recuerda sus conversaciones con su abuela sobre el aprender. Rosa siempre enfatizaba que el coraje es solo el primer paso, el verdadero desafío es el librito de herramientas que uno se forja con la práctica. Debe aprender no solo a hablar,
sino también a escuchar y a comprender. Decidido, se levanta y entra en casa, donde se encuentra con su viejo cuaderno. Las páginas, llenas de garabatos y pensamientos, se convierten en un refugio. Aquí puede ensayar no solo discursos, sino también diálogos imaginarios, su forma de ampliar los límites de su voz. Cada palabra que escribe son pasos hacia un Mateo más fuerte, más capaz. Se pregunta, entonces, ¿qué pasaría si se expusiera más, si se atreviera a compartir sus ideas con otras personas, más allá de la plaza? Tras revisar sus anotaciones, una idea arde en su mente, necesita practicar, no solo para sí mismo, sino también por aquellos que lo rodean. Pero, ¿dónde encontrar el espacio para crecer? La respuesta llega en forma de un grupo de estudiantes que se reúnen en un rincón del patio de la escuela. A menudo, los ve escuchando música, riendo y debatiendo animadamente. Infundir su temerosa voz en ese grupo parece aterrador, pero también liberador. Aquel día, en vez de regresar solo a casa, Mateo se adentra en la franja de confianza que anteriormente había evitado. Sea cual sea el resultado, ha decidido dar un paso hacia esos chicos. Un pequeño grupo, un par de miradas nuevas que pueden unirse a su deseo de transformar lo que les rodea. Sin embargo, la certeza de que la aventura no será fácil lo inquieta. Ya no es solo un niño expresando sus pensamientos, ahora se trata de buscar aliados, de construir juntos en un terreno aún desconocido. Mientras se acerca al grupo de estudiantes, el mar de incertidumbre lo inunda. Necesita preparar sus palabras, necesita saber que puede contar con ellos, pero también siente la presión de ser el portavoz, el que agita la llama. ¿Podrán aceptarlo? ¿Podrá encontrar su lugar entre ellos, o volverá a enfrentarse a las críticas que tanto le aterran? El primer paso hacia el grupo y ese nuevo desafío lo lleva a una revelación inquietante: su voz puede ser su regalo, pero también cargar con la responsabilidad de hacer que otros lo escuchen y se unan a él. Justo cuando está a punto de abrir la boca, un sonido llama su atención. Una frase que se escapa de los labios de uno de ellos provoca un revuelo interno, como un tambor resonando en su pecho. ¿Cuál será su respuesta? ¿Estará listo para afrontar este nuevo reto que se despliega ante él? La tensión crece mientras sus pensamientos se mezclan con el sonido de las risas y el bullicio del grupo. Mateo se detuvo, no muy lejos del grupo, su corazón latía con ese ritmo de nervios y anticipación. Las risas y voces animadas resonaban en sus oídos, pero su enfoque estaba en la frase que había escuchado. Un comentario despreocupado, pero lleno de un significado que se había sentado como una piedra en su estómago. Al parecer, uno de los chicos había hecho chistes sobre la dificultad de hacer frente a la opinión de los demás. Era un tema que lo tocaba de manera personal, él había sentido esa presión, esa capa de juicio que caía sobre él tras cada intento por expresarse. Mateo tomó un profundo respiro, uno que ansiaba inspirar confianza, que lo empujara hacia adelante. Ya no podía retroceder, dar la vuelta significaría rendirse una vez más ante sus propios temores. Esto era una oportunidad de practicar, de poner a prueba no solo su voz, sino también su comprensión del mundo que le rodeaba, su deseo de participar en conversaciones significativas. Decidió acercarse un poco más, buscando el momento preciso para unirse a la dinámica sin sobresalir en exceso. Se sintió casi invisibilizado por una multitud de sentimientos, ansiedad, emoción y un hambre voraz de ser escuchado. En sus pensamientos resonaba la voz de su abuela, recordándole que el verdadero valor no se trataba solo de hablar en público, sino de conectar con otros, de ser parte de algo mayor que uno mismo. Con paso firme, se acercó lo suficiente como para escuchar más claramente. El grupo discutía sobre un tema que resonaba profundamente en él: el potencial de cambiar el entorno que los rodeaba, de usar las palabras como herramienta para la acción. Mateo tenía mucho que decir, pero no quería interrumpir. Quería esperar el momento adecuado, ese instante mágico donde la conversión se siente necesaria y donde las voces múltiples pueden entrelazarse. Finalmente, uno de los chicos hizo una pregunta retórica, un llamado a la acción implícito. Era la oportunidad que había estado buscando. Mateo sintió como si el aire se hubiese vuelto denso, su mente luchaba entre dos reacciones, la de compartir su perspectiva o la de permanecer en el silencio que había amado y temido. Sosteniendo su cuaderno contra su pecho, comenzó a hablar. La primera palabra fue un hilo tendido hacia un abismo. Fue como tirarse a lo desconocido, pero la urgencia de atreverse a compartir la llevó a seguir.
Yo creo que a veces debemos hacer más que solo quejarnos, articuló con una claridad que le sorprendió incluso a él. Las miradas se volvieron hacia él, se sintió visible en un nuevo sentido, como si de pronto sus dudas hubieran sido desterradas por un rayo de claridad. Debemos actuar sobre lo que nos molesta. No podemos esperar a que otros lo hagan por nosotros. La respuesta fue inmediata. Algunos asintieron, otros mostraron curiosidad. Mateo sintió que sus palabras comenzaban a tomar forma, que tenía el poder de ser parte de una conversación que iba más allá de él mismo. Cada letra que se articulaba era un ladrillo en la construcción de su identidad, un pequeño paso hacia una nueva versión de Mateo, un líder en la sombra, un defensor de sus propias creencias. A medida que continuaba hablando, comenzó a notar las reacciones de sus compañeros. Algunos eran escépticos, pero había también asombro en sus ojos. ¿Cómo es que un niño desde atrás se atreve a hablar?, parecían preguntar sus miradas. La tensión se transformó en un ligero aire de respeto. Sin embargo, una voz en particular se alzó contra él, una crítica que lo interrumpió, recordándole de inmediato que el camino aún no estaba allanado. ¿Y qué pasa si no conseguimos nada? Las palabras son solo palabras, lanzó uno de los chicos, con un desdén que cortaba el aire como un cuchillo. Mateo sintió que su estómago se retorcía, pero aquella interpelación también encendió en él una llama de determinación. Había llegado el momento de ser honesto consigo mismo y con el grupo. El conflicto se cernía ante él. Podrá no solo defender sus ideas, sino también ¿convertir el escepticismo en acción? Su mente se afanaba por encontrar la respuesta, mientras el grupo lo observaba en expectativa. ¿Sería capaz de transformar la duda en acción, de convencer a los demás de que sí importaba su voz? La pregunta pendía en el aire, esperando respuesta. Mateo respiró hondo, la respuesta del chico lo golpeó como una ola fría. El escepticismo que había sentido desde siempre se manifestaba en aquel comentario. Pero había algo diferente en su enfoque, algo que lo apartaba de su habitual silencio. La urgencia de probarse a sí mismo era más fuerte. Las palabras comenzaban a formarse en su mente, aún sin articularse. Las palabras son el primer paso, contestó con una firmeza que le sorprendió. No era solo un intento de rebatir, era un intento de llevar a la audiencia hacia la acción que deseaba proponer. Sin palabras, los cambios nunca comienzan. ¿Acaso la historia no nos muestra que aquellos que se atreven a hablar son los que inspiran a otros? Mientras hablaba, Mateo sentía que el grupo lo escuchaba con más atención. Las miradas escépticas empezaban a cambiar. Notó que, tras la ironía que rodeaba al chico que había interrumpido, había personas que aún querían creer en la posibilidad de hacer algo. Esa conexión era su ancla y su motivación. Pero la presión de sus propios miedos se mantenía latente, siempre presente. Además, continuó, no se trata solo de hablar, sino de hacer eco de las experiencias que nos unen. Cada vez que estoy aquí, creo que representamos algo más grande. Si no nos arriesgamos a dejar de lado nuestras dudas, ¿qué legado estamos dejando? Su voz sonaba más segura ahora, liberando la tensión que había mantenido por tanto tiempo. Mateo percibía cada mirada fija en él como un pequeño desafío, pero también como un estímulo. Entre ellos había un potencial que resonaba, una energía que podía convertirse en un movimiento significativo. Aquel era el instante en que su voz podía ser un catalizador. La respuesta del chico escéptico fue inmediata, pero, ¿cómo vamos a saber si nuestras palabras realmente cuentan? Hay tantos que nunca escuchan. La duda era una sombra, pero también una puerta abierta a nuevas posibilidades. Mateo sintió una oleada de inspiración al pensar en responder. Las palabras cuentan cuando se vuelven acciones. Cambiar a alguien requiere compromiso. Si no comenzamos aquí, en este momento, entonces nunca sabremos qué podemos lograr. Su voz tembló al principio, pero cada palabra se volvía más fuerte, más clara. Con cada sílaba, Mateo enfrentaba sus inseguridades, despojándose de capas de duda. Se dio cuenta de que no estaba solo en esto, había otros que ansiaban confrontar el silencio que a menudo prevalecía. Sin embargo, a pesar de su creciente confianza, el argumento del chico seguía pesando sobre él, como un eco en su mente. Mateo sintió que debía desafiar al grupo, no era suficiente ser escuchado, debía fomentar un cambio real. Si hoy no nos comprometemos a al menos intentar un cambio, ¿entonces qué? Tal vez este sea el primer paso para que se escuche nuestra voz.
¿Están dispuestos a hacerlo? Había dejado caer el guante, consciente de que no sería fácil retar a un grupo lleno de dudas. Algunas cabezas comenzaron a asentir. Ya no se trataba solo de él, había multiplicidad en su conexión. El diálogo había comenzado, la transformación estaba en marcha, y Mateo se introducía en un nuevo universo, uno donde el miedo se enfrentaba al deseo de impactar de verdad. Sin embargo, tras la atmósfera de energía que emergía, Mateo se sintió tambalear. Una sensación de incertidumbre lo abrumó, había lanzado la invitación a actuar, pero, ¿cómo podría él, un niño con tantos temores y limitaciones, ser el catalizador de algo así? La bomba de la tensión comenzó a acumularse en su interior. Enfrentarse a sí mismo y no solo a sus compañeros resultaba mucho más complicado de lo que había imaginado. Con un giro de su estómago, se dio cuenta de que tendría que dar un paso más. La próxima pregunta podría revelarle su verdadero propósito. ¿Estaba listo para, realmente, vencer sus propios límites y llevar a otros a seguirlo en esta lucha? La respuesta se podía volver la clave para todo lo que estaba por venir. La pregunta persistía, llena de posibilidades, ¿sería Mateo capaz de liderar desde el profundo abismo de sus propios temores? Mateo se encontró en un espacio de introspección, absorbiendo el murmullo inquietante de sus compañeros a su alrededor. Sintió como sus energías colectivas, antes dispersas, comenzaban a concentrarse en él, un foco que lo iluminaba y, al mismo tiempo, lo hacía temblar de ansiedad. Era el momento de la verdad. Su voz, antes titubeante, comenzaba a fluir con más determinación, como un manantial que, después de una larga sequía, finalmente se atrevía a emerger. Se preguntó qué había despertado esa transformación en su interior. ¿Era el deseo de ser escuchado? ¿O el anhelo de ser el agente del cambio que siempre había buscado en otros? Sin embargo, la sombra de sus dudas seguía acechando. Por instinto, recordó las veces que había permanecido al margen, observando, temeroso de cometer un error. Pero hoy sentía que debía desafiar esa parte de sí mismo que siempre había permitido que sus miedos lo definieran. ¿Y si no soy suficiente? Una voz interna interrumpió su creciente determinación. Pero Mateo sabía que no podía permitir que esa pregunta lo sumergiera de nuevo en la inacción. La idea de llevar a otros a la acción lo encendía. La imagen de ese chico escéptico se le presentó nuevamente, un rostro que reflejaba un deseo de cambio, pero también una lucha personal. A medida que su mente se esclarecía, se dio cuenta de que liderar no era simplemente estar al frente, era dar ejemplo, abrirse a vulnerabilidades y aceptarlas. Así fue como encontró el camino a sus próximos pasos, compartir su propia historia, su propia lucha. ¿Por qué no hablar sobre su camino hacia el autodescubrimiento? Decidido a abrir su corazón, Mateo comenzó a relatar sus propias experiencias. No siempre he tenido la voz que tengo hoy. He pasado momentos en que sentí que no valía la pena intentar. Pero, ¿saben qué? Cada intento, cada paso en falso, me enseñó algo que no sabía: el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Las miradas del grupo se intensificaron, se sentía cada mirada como una nueva chispa de conexión. La atmósfera cambió, el ambiente se tornó en un espacio donde las palabras de Mateo parecían resonar como un eco positivo en sus interlocutores. Las historias siempre tienen el poder de conectar, estaban empezando a comprender que su voz podía encender la llama en otros. Hoy les pregunto, no que se atrevan a hacer, sino que están dispuestos a arriesgar para descubrir de lo que son capaces, afirmó, sintiendo que el remolino de emociones lo desbordaba. Era un desafío no solo a ellos, sino también a sí mismo para enfrentarse a los cimientos de sus miedos. Sin embargo, a medida que la charla avanzaba, un nuevo dilema surgió en su interior. ¿Realmente estaba listo para abrir su pasado, con todas sus capas de inseguridad, en un espacio que todavía parecía imprevisto? En su interior, un fuego de determinación luchaba contra el frío de la incertidumbre. Estaba listo para tomar la delantera, pero, ¿qué haría con los secretos que aún guardaba? La presión aumentaba, mezclando la emoción de ser escuchado y el temor a ser expuesto. ¿Podría manejar el impacto de revelar no solo sus luchas, sino también sus sueños? La sala se llenó de murmullos, algunos a favor de su llamado, otros todavía dudando. Mateo sintió que la conversación podía tomar una dirección impredecible. Entonces, al mirar a aquel chico escéptico, Mateo entendió, la transformación comenzaba en él, pero la historia aún estaba por escribirse.
La inquietante pregunta volvió a surgir: ¿sería capaz de renacer en un líder, enfrentando cada aspecto oculto y aterrador de su ser? La respuesta se convertiría en el juego de suerte que definiría su viaje hacia la autolideranza. La tensión en el aire se hizo palpable. Sin saber cómo, su mirada se encontraba atrapada en los ojos de su audiencia, esperando que el silencio dijera lo que aún le faltaba por compartir. Mateo mantuvo su mirada fija en los rostros que lo rodeaban. Cada rostro era un reflejo de sus propios miedos y aspiraciones. Se sintió expuesto, como si cada palabra pudiera desnudarse ante ellos. En medio de esa vulnerabilidad, brotaron recuerdos que parecían latir con más fuerza que nunca. Eran las veces que se había preguntado si verdaderamente merecía estar en el lugar que ocupaba. El silencio se hacía cada vez más pesado, como una cuerda tensada al borde del quiebre. La idea de compartir no solo su historia, sino cada rincón oscuro de su ser lo paralizaba y al mismo tiempo lo empoderaba. Aquellos que lo escuchaban no eran solo un público. Eran sus iguales, seres humanos en busca de respuestas. Su boca se secó mientras una verdad se formaba en su mente: hablar sobre el coraje no significaba despojar su esencia, sino revelarla. Puedo parecer un buen orador hoy, pero sé que no siempre fue así. Recuerdo los días en que me sentía atrapado, como si cada palabra que intentara pronunciar se me atragantara. Los murmullos de la autocrítica resonaban más fuertes que cualquier aplauso. Pero cada uno de esos momentos me enseñó que el verdadero poder reside en aceptar lo que somos, incluso los fragmentos que desearíamos ocultar. A medida que Mateo hablaba, notó cómo algunos miembros de su audiencia asintieron, sus ojos reflejando un entendimiento profundo. No estaba solo en su lucha. Esa conexión se transformó en una especie de catarsis colectiva, como si todos ellos estuvieran reviviendo sus propios momentos de duda. La carga que había llevado tanto tiempo comenzaba a perder peso. Su corazón latía con fuerza al introducir su siguiente idea. Quería hablar sobre el cambio. Cambiar exige valentía. Se trata de estar dispuesto a enfrentar la incomodidad. Pero para eso, debemos ser sinceros: ¿estamos listos para desapegarnos de la imagen que creemos que debemos ser? Hubo un murmullo en el aire, cuestionamientos silenciosos. Pero también un brillo de expectativa. Mateo sintió que su voz se tornaba más firme, como si estuviera pisando un sendero hacia su verdadero yo. Compartió cómo cada paso fuera de su zona de confort le había permitido descubrir habilidades que no sabía que poseía: la empatía, la capacidad de escuchar y entender, y, por encima de todo, la importancia de ser su propio aliado. Lo que nunca imaginé, continuó, es que cada miedo que enfrenté se ha convertido en el combustible que enciende mi pasión por ayudar a otros a descubrir su propia fuerza interior. Cada error, cada fracaso, no son más que escalones en un viaje hacia el autoliderazgo. Mateo miró hacia el chico escéptico. Veía su rostro más iluminado, como si parte de su propia lucha estuviera resonando en él. La mirada del chico contenía dudas, sí, pero también la curiosidad de quien empieza a vislumbrar la posibilidad de un cambio. Él no era el único con secretos, y eso le dio un nuevo impulso. Se preguntó si este chico estaba, como él, en la frontera entre la incertidumbre y la transformación. ¿Estaría dispuesto a dar el salto, arriesgando su zona de confort como una forma de crecer? Sin embargo, dentro de él, la inquietud retornaba. Cada historia personal requería un sacrificio. Había cosas que aún no había compartido, verdades que podían sacudir la base de esa conexión. ¿Me atreveré a ser completamente honesto?, musitó para sus adentros, sintiendo que la respuesta podía acarrear riesgos que no había anticipado. La tensión volvió a construir en su interior mientras vislumbraba el impacto que sus revelaciones podían tener. Su misión estaba clara: debía dar un paso más allá y abrazar cada faceta de su historia. Era consciente de que debía elegir ser un líder no solo de palabras, sino también de acciones. Ahora, al mirar a su alrededor, se preguntaba si podría mantener el impulso de esta revolución interna. Mateo respiró hondo, sintió cómo sus músculos se tensaban, su espíritu se encendía. El eco de su voz resonaba en un nuevo nivel de convicción. La única certeza era que la travesía apenas comenzaba, y pronto se encontraría ante una encrucijada que exigiría de él más valor del que pensaba poseer. La pregunta quedó suspendida en el aire: ¿sería capaz de desnudarse del todo, vulnerándose frente a quienes estaban listos para escucharlo?
En ese momento, los murmullos se atenuaron, y todas las miradas se dirigieron hacia él, anticipando lo que podría ser su mayor revelación. Mateo sintió como el sudor comenzaba a asomarse en su frente. La presión del silencio se transformó en un eco ensordecedor en su mente. Era el momento de desnudarse, de exponer no solo su lucha actual, sino también los cimientos de su pasado que habían moldeado su identidad. Se obligó a recordar otra vez aquel niño que solía ser, un niño que había crecido rodeado de carencias y dudas. Hubo un tiempo, comenzó Mateo, con la voz un poco temblorosa, en que el miedo y la inseguridad me definían. Crecí en un entorno donde la esperanza era rara, y cada día traía consigo una carga de expectativas que jamás supe si podría cumplir. Las burlas, las comparaciones, todos esos momentos me hicieron creer que no era suficiente. Pero en esa falta de recursos, también descubrí la fuerza de la resiliencia. Aprendí que la verdadera valentía no radica en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de avanzar a pesar de él. Los rostros de sus oyentes mostraban empatía. Mateo se sentía respaldado, como si esa vulnerabilidad fuera ahora un puente, no un abismo. La historia de su vida fluía a través de él en cada palabra. Ya no se trataba solo de ofrecer una lección, se convertía en un testimonio profundo que capturaba las luchas universales del ser humano. Recuerdo mis primeras experiencias en la escuela, los días en que las palabras se me volvían piedras en la boca. La sensación de ser un pez fuera del agua, donde cada pregunta se transformaba en un desafío abrumador. Entonces, un maestro decidió ver más allá. Él se acercó a mí y, sin saberlo, me mostró el poder de la afirmación. Tú tienes una voz, Mateo, me dijo. Es momento de usarla. Mateo se aventuró a explorar no solo la historia, sino la lección inmediata que de ahí surgía. Lo que había aprendido de esa figura fue más que metodología, era la importancia de creer en los demás y, sobre todo, en uno mismo. Había crecido más fuerte, más sabio, forjando un camino lleno de decisiones conscientes que ahora quería compartir. La vida no se trata de no caer, sino de levantarse una vez más. Los tropiezos son inevitables, y cada uno de ellos ha sido una oportunidad de aprendizaje. Hoy estoy aquí no solo para contar una historia, sino para recordarles que cada uno de ustedes tiene esa misma capacidad de levantarse, continuó, sintiendo que sus palabras metían raíces en el corazón de sus oyentes. Mientras hablaba, un destello de luz brilló en los ojos del chico escéptico. Mateo se dio cuenta de que no solo estaba hablando para inspirar, sino para transformar. Había en él un académico oculto, un futuro líder que aún no había comprendido su propio potencial. Este descubrimiento lo motivaba a dar un paso más profundo en su revelación. Hoy quiero ser plenamente honesto con ustedes, hubo momentos en que dejé que el miedo y la inseguridad me dominaran. En un rol de liderazgo, la duda puede convertirse en el mayor enemigo. Pero así como enfrentamos nuestros miedos, podemos decidir transformar esos sentimientos paralizantes en motores de cambio. La voz de Mateo resonaba con una convicción renovada. Había liberado parte de su alma, lo que lo llevó a una conclusión irrefutable: ser un líder no solo significaba tener un título o una posición, sino estar dispuesto a crear un vínculo genuino, a mostrar fortaleza a través de la vulnerabilidad. En el clímax de su discurso, sintió como la atmósfera cambiaba. El aire estaba cargado de anticipación. Las miradas, antes expectantes, ahora se volvían inquisitivas. Mateo se sentía en la cúspide de una revelación que podía cambiarlo todo. Sé que debo ir más allá. No puedo quedarme aquí. La pregunta es, ¿qué más estoy dispuesto a arriesgar para alcanzar mi propósito real? Este giro en su reflexión dejó una inquietud en el ambiente. La realidad de su evolución personal comenzaba a hacerse evidente, pero estaba claro que el camino por recorrer seguiría exigiendo decisiones complicadas. Mateo se detuvo, midiendo el impacto de sus palabras. Aún quedaba un velo por descorrer. Una revelación crucial que definiría su camino hacia adelante. La conexión que había tejida en ese espacio se encontraba a un paso de ser aún más profunda, pero antes de dar ese paso, el silencio volvió a reaparecer, cargado de preguntas latentes. ¿Qué sacrificio real estoy dispuesto a hacer?, pensó, mientras una bola de ansiedad comenzaba a crecer dentro de él. La travesía apenas comenzaba, y en ese instante, comprendió que el verdadero desafío sería enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Las miradas en la sala seguían fijadas en él, la antorcha de su propia incertidumbre iluminando el camino hacia el próximo desafío por venir. ¿Qué revelación se avecinaba?
Las palabras de Mateo flotaban en la atmósfera, como si cada frase intentara tomar una forma tangible. La tensión en el aire vibraba. Y ese silencio, sugestivo e inquietante, le recordaba que la verdad de su historia estaba ligada no solo a su pasado, sino a las decisiones que lo esperaban en el futuro. El eco de su inquietud resonaba y por un instante, el miedo se filtró en su mente nuevamente. ¿Realmente estaba listo para lo que vendría? Había estado tan enfocado en conectar con sus oyentes que no había considerado los riesgos de abrirse por completo. Ese momento de introspección se transformó en una resolución silenciosa. Mientras las miradas de sus compañeros se mantenían fijas en él, Mateo sintió la necesidad de reafirmar su propósito. Esa es la pregunta, murmuró, como si hablase más para sí mismo que para la audiencia. ¿Estoy dispuesto a enfrentar los sacrificios que requieren mis sueños? Cada avance en la vida llega con un precio, y de alguna manera, siento que estoy en la antesala de decisiones que podrían decidir mi futuro. Pensar en el sacrificio normalmente evocaba una sensación de desasosiego, pero hoy, para Mateo, comenzó a parecerse más a una especie de liberación. Pensó en la cantidad de tiempo que había estado atrapado en la indecisión, aferrándose al miedo a lo desconocido en lugar de abrazar la posibilidad de un nuevo comienzo. En esa revelación, su mente dibujó un nuevo mapa. El primer paso sería dejar de permitir que el miedo dictara sus acciones. Recordó cómo había superado las adversidades en su vida, cómo había aprendido a aprovechar los momentos críticos. Era hora de transformar esa gestión del miedo en su mayor aliada, y no como un obstáculo paralizante. Al mirarse a sí mismo, vio no solo al niño temeroso, sino a un joven capaz, a un líder en construcción. Ahora, frente a la sala, hubo un impulso en su pecho. Hoy no solo comparto mi historia, también me comprometo a actuar, explicó con un tono más firme. No temo seguir el camino difícil, porque sé que es ahí donde reside el verdadero crecimiento. A medida que se comunicaba, la energía en la sala parecía cambiar. Las cabezas comenzaron a asentir, y algunos se intercambiaron miradas de complicidad. Era algo más que un discurso, se estaba formando una conexión, un hilo invisible que lo unía a ellos. Pero en partes más profundas de su consciencia, Mateo sabía que esa conexión no podía ser forzada, cada persona debía estar dispuesta a enfrentarse a su propia lucha interna. En un momento de epifanía, la idea de confrontar a su antagonista interno se clarificó. Había estado evitando abrir ciertas puertas, temista a lo que podría descubrir en su interior. Pero, ¿no era ese el mismo proceso por el que transitó para convertirse en quien era? El menor de sus temores debía ser confrontado. La resolución de Mateo se maduraba con cada segundo que pasaba. Si voy a tener éxito, debo entender y aceptar las partes de mí que fueron difíciles de mirar. Es ahí donde se esconde la verdadera aventura. Con este pensamiento, ya no veía la idea de sacrificio como un simple costo, sino como la clave para un descubrimiento más profundo de su esencia. Mientras se preparaba para cerrar su discurso, una voz interna lo instó a recordar el niño asustado que solía ser. La realidad de su viaje lo había llevado hasta aquí, y ahora estaba listo para despegar hacia un futuro donde la valentía sería su guía. Los sacrificios no son solo renuncias, son elecciones que abren caminos. Cuanto más decidamos enfrentar nuestro miedo, más posibilidades se nos presentan. Con esas palabras resonantes, dejó en el aire la promesa de lo que estaba por venir. El murmullo en la sala comenzó a fluir y, aunque había logrado una conexión, Mateo se dio cuenta de que aún existía una siguiente etapa en su transformación. El camino se dibujaba ante él, en donde el verdadero desafío no sería solo aplicar lo que había aprendido, sino cómo llevar ese aprendizaje a alguien más. Sin embargo, esa inquietante pregunta. ¿Seguía persiguiéndolo? ¿Estaba preparado para el impacto que tendría su cambio sobre aquellos que lo rodeaban? Las luces empezaron a atenuarse en su mente. La travesía apenas comenzaba. ¿Qué sombras se interpondrían en su camino ahora que decidía avanzar? Mateo se encontraba en el umbral de su verdadera transformación. Al mirar a su alrededor, sentía que cada rostro que lo observaba era un eco de sus propios temores, pero también de sus esperanzas. Había descubierto que su valentía no solo residía en desafiar el silencio que lo había acompañado por tanto tiempo, sino en el poder de conectar con los demás a través de su historia. Con sus pensamientos claros y su voz resonante, Mateo decidió que ya no iba a dejar que el miedo dictara su vida. Quiero que todos nosotros cuestionemos no solo nuestro valor, sino también nuestro potencial para cambiar el mundo que nos rodea, expresó, sintiendo como las palabras fluían más allá del miedo.
Había decidido ser el portador de un mensaje que era más grande que él mismo y su propia lucha. A medida que continuaba hablando, la atmósfera se llenó de un nuevo aire de conexión. Los murmullos de duda empezaron a apagarse, y las miradas de escepticismo se transformaron en curiosidad genuina. Mateo notó que sus compañeros se estaban abriendo a la posibilidad de un cambio, y eso lo llenó de energía. Cada sí que escuchaba en sus corazones lo empujaba aún más a compartir su verdad. No solo quiero ser un portavoz, quiero ser un compañero en este viaje, afirmó, dando un paso adelante, tanto físico como metafórico. Porque cada uno de ustedes tiene una historia, un poder oculto que puede activarse. Nunca podremos alcanzar lo que deseamos si no estamos dispuestos a arriesgar y a desafiarnos a nosotros mismos. Tal como había aprendido de su abuela, el coraje no era solo gritar en medio del caos, sino también escuchar las voces en su interior y en su comunidad. El grupo comenzó a asimilar sus palabras. Mateo vio cómo algunos se miraban unos a otros, reconociendo que no estaban solos. Era el momento decisivo que tanto había esperado. Había llegado a una conclusión potente: el cambio no era solo su carga, sino una responsabilidad colectiva. Así que les pregunto, continuó, ¿están listos para enfrentar sus propios miedos? ¿Están dispuestos a unirse a este viaje conmigo? No puedo hacerlo solo. Juntos, podemos ser la chispa que encienda la llama del cambio en nuestra comunidad, y estoy dispuesto a escuchar y aprender con ustedes en el camino. Las miradas se fueron aquietando, y ya no había solo incertidumbre, sino un anhelo compartido de transformación. Fue un momento crítico donde la esperanza y la necesidad de un cambio social se afianzaron. Mateo se dio cuenta de que su voz había encontrado resonancia, que al hablar de su verdad, había permitido que otros hicieran lo mismo. En ese instante, comprendió el verdadero significado de ser un líder: se trataba de empoderar a aquellos a su alrededor para que también se atrevieran a alzar la voz. El peso que había sentido tan intensamente en su pecho empezó a desvanecerse, y en su lugar, floreció un sentido de propósito. Hoy, no solo se trata de mí, se trata de nosotros, concluyó, dejando que sus palabras se asienten en el aire. Estamos aquí para construir juntos un futuro diferente. No permitamos que el miedo nos frene. La verdadera fuerza proviene de la unidad, de la compasión y del entendimiento mutuo. Las miradas se transformaron, luces de confianza brillaron en sus ojos. Una energía palpable recorrió el espacio a medida que otros comenzaron a unirse, cada uno aportando su voz y sus anhelos a la conversación. Las ideas flotaban, creándose un diálogo donde las voces, antes silenciosas, comenzaban a resonar en un coro de aspiraciones compartidas por un futuro mejor. Mateo se dio cuenta de que había superado su miedo. Había conquistado su inseguridad a través de la acción, y su viaje personal hacia el autodescubrimiento había despertado la acción colectiva. La plaza no era solo un espacio vacío, era un punto de inflexión en su vida y en la de su comunidad. Mientras el tiempo avanzaba y las sombras de la tarde se alargaban, se sintió conectado, no solo a quienes lo rodeaban, sino a sí mismo, a sus propios valores y convicciones. La transformación que había buscado desde el principio había llegado, no como una culminación, sino como el inicio de un nuevo viaje que prometía estar lleno de aprendizajes y crecimiento. Con satisfacción profunda, Mateo se retiró a casa esa tarde, llevando consigo un nuevo sentido de propósito. Había demostrado que la valentía no solo era enfrentarse al miedo, sino también abrir su corazón a los demás, guiarlos y, juntos, construir un futuro en el que las voces de todos contaran. El camino hacia adelante no estaría exento de desafíos. Sabía que cada paso sería significativo, pero también estaba convencido de que cada uno de ellos lo llevaría más cerca de sus sueños. Era el momento de actuar, de transformar su comunidad en un lugar donde cada voz tuviera un papel importante en la narrativa de cambio. Finalmente, el eco de sus reflexiones resonó en su mente. Había logrado mucho más que un discurso, había sembrado la semilla de la transformación en la vida de aquellos que lo rodeaban y, sobre todo, había encontrado su propia voz en el proceso. Pensó en su abuelo, Rosa, y cómo estaría tan orgullosa de esa evolución. Mateo había conquistado su miedo y dado el primer paso hacia un futuro en el que el valor se transformaba en impacto y cambio. No esperen ni un segundo más para compartir esta conclusión con 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final.
Juntos podemos crear un impacto real.